Muy buenos días, queridos amigos. Como podéis observar, detrás de mí tengo la iglesia llamada San Andrés de Palomar. En esta iglesia, cuando yo tenía 13 años, estuve más o menos unos 2 años de monaguillo. ¿Qué hacía yo? Yo vivía en Santa Coloma de Gramenet, a unos 6 kilómetros de aquí. Y por la mañana venía los domingos y acompañaba las misas. Habíamos varios monaguillos que nos alternábamos. Pero luego, al acabar el mediodía, cada uno de los monaguillos se iba para su casa y ya no volvía por la tarde. Sin embargo, yo ya no me iba a mi casa, a Santa Coloma, sino que me quedaba aquí en la sacristía, comía lo que podía. Muchas veces recuerdo que mendrugos de pan duro me los comía por comer algo, porque hablo de más de 60 años atrás. Entonces no había mucho dinero para menús y para bocadillos ni estas cosas. Y luego por la tarde, allá, en la parte de atrás, se celebraba un Vía Crucis, que lo acompañaba yo llevando al santo. Yo llevaba al santo o a la Virgen, no recuerdo lo que era, y lo paseaba por todo el patio. Y todos los fieles iban cantando canciones. El apóstol San Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas y recuerda lo que él era antes en su antigua religión, él dice ahí que era mucho más celoso de las tradiciones de los padres que los demás. Aunque yo no conocía ese texto entonces, pero después de haberlo conocido, me lo puedo aplicar perfectamente, sin ninguna pretensión. No tengo nada que ver yo con el apóstol San Pablo, ya quisiera parecerme a él. Pero en un sentido sí que era como él, dentro de mi humildad y de mi sencillez. Yo era más celoso que el resto de monaguillos de las tradiciones de los padres, porque no eran ordenanzas de Dios, eran tradiciones, pero yo me las tomaba tan a pecho que las llevaba adelante como si hubieran sido mandamientos de parte de Dios. Bien, a pesar de este tiempo que estuve aquí de monaguillo, a los 18 años yo abandoné la Iglesia Católica, yo abandoné las tradiciones de los padres. Y de alguna manera, esto lo he ido viendo después, de alguna manera detrás de todo ello estaba Dios, quien estaba moviendo, según su soberanía, las piezas del tablero. Él permitió que durante 18 años estuviese en la Iglesia Católica. Tengo que decir también que a mí nada malo me enseñaron, todo hay que decirlo. Nada malo me enseñaron. En realidad creo que ninguna religión, por equivocada que esté, enseñan cosas malas. Vaya, a lo mejor es que soy un poco inocente, pero quiero pensar eso. En cuanto a mí, nada malo me enseñaron, aunque tampoco nada bueno, porque si me hubieran enseñado la verdad, yo a los 18 años no hubiera abandonado la Iglesia Católica. Y no me queda ninguna duda, como os estoy diciendo, de que Dios detrás se iba moviendo las piezas del tablero para conducirlas, permitirme que siga el símil de la partida, hasta el final de la partida. Y al final de la partida, precisamente fue una iglesia evangélica. El Señor Jesucristo dijo en los días de su ministerio: buscad y hallaréis. Dios en el Antiguo Testamento había dicho algo parecido: y me buscaréis y me hallaréis. Y decimos, ¿por qué? Porque me buscaréis
de todo corazón. Y el Señor sabe que yo lo buscaba de todo corazón, solo que he equivocado, como tantos otros, al igual que yo. De alguna manera, me puedo y me quiero atribuir las palabras de Dios en Jeremías 29:11, Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, son pensamientos de bien y no de mal. ¿Y para qué? Pues para daros el fin que buscáis. Y el fin que buscaba yo era conocer al Señor personalmente, era la salvación de mi alma, era la consagración de mi vida para vivirla tan solo para Él. Ya lo creo que se cumplió esto en mi vida. Algo así, queridos amigos, le ocurrió a Ruth. Ruth es un personaje bíblico, es una mujer que aparece en la Biblia, es una de las personas por las que yo siento más debilidad a la hora de mirar lo que fue su vida y lo que fueron sus decisiones. Es algo para imitar al 100%. Voy a situarme en el personaje Ruth. En realidad hay un libro en la Biblia dedicado a ella que se titula Ruth, que vivió en el tiempo de los jueces. ¿En qué entorno se movió y vivió Ruth? Bueno, hemos de irnos a Israel y hemos de pensar en un matrimonio judío. Él se llamaba Elimelech y la esposa se llamaba Noemí. Vivían en Belén, que mira por dónde, el nombre de Belén quiere decir casa de pan. Y tuvieron que irse de Belén porque no había pan para comer, porque vino una gran hambre y tenían 2 hijos y tuvieron que coger, iba a decir la maleta, creo que entonces no había maletas, cogieron lo poco que tenían y se fueron hacia otra nación, Moab. Y allí mira por dónde conocieron a este personaje llamado Ruth, que se le conoce como Ruth la Moabita. Este matrimonio, Elimelech y Noemí, tenían un par de hijos. El uno se llamaba Malón y el otro se llamaba Kelión. Cuando llegaron allí a Moab, estos 2 chicos se casaron. Este no es muy amigo del Evangelio, que veo que ha aumentado la música. Igual cuando acabe, si se queda por aquí, voy y le predico el Evangelio. Al perro no, solo a él, porque va con un perro. Me parece que es un perro flauta. Bueno, dejemos las bromas aparte. Estaba diciendo que tuvieron un par de hijos. El uno se llamaba, ya cruza la calle, uy caramba, el perro lleva mascarilla y todo. Sí que se ha vuelto moderno. Es una botella. Vuelvo al tajo. Un hijo se llamaba Malón y el otro se llamaba Kelión. Y estos, pues, se casaron con 2 mujeres moabitas, ya que estaban fuera de su tierra y de su nación. Al poco tiempo murió el marido, Elimelech, y al poco tiempo murió uno de los 2 hijos, y al poco tiempo murió el segundo hijo, con el resultado de que la pobre Noemí se quedó sola, más sola que la una. Bueno, tenía sus 2 nueras, pero claro, las 2 nueras no eran de su pueblo, eran moabitas. Y después de haber explicado esta historia, llega el momento donde Noemí dice: ¿qué hago yo aquí, en una tierra que no es la mía? Habiendo perdido a mi marido, habiendo perdido a mis 2 hijos, me voy a volver a Belén, me voy a volver con los míos. Y estas, pues les voy a dar las gracias por los servicios que han prestado, que no han sido pocos y han sido muy buenos, y me voy a despedir llorando de ellas. Y ahí encontramos esta lectura que voy a hacer ahora. Ruth capítulo 1, versículo 15 al 18. Y Noemí dijo:
se lo dijo a Ruth: he aquí tu cuñada Orfa se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y he aquí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solamente hará separación entre nosotras dos, la muerte. Vaya declaración de fe, ya la quisiera yo para mí. Conclusión: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Era una batalla que ya tenía perdida, en el buen sentido de la palabra. ¿Para qué voy a presionarla? ¿Para qué voy a insistir? ¿Para qué le voy a dar argumentos? Si la resolución de esta mujer es tan grande que ya llega un poco tarde. Bendito sea la decisión que tomó Ruth. Bien, en el capítulo 1, versículo 4 nos dirá de que estuvieron aproximadamente 10 años viviendo en Moab. 10 años. Dice, y habitaron allí unos 10 años. Y aquí tengo una enseñanza para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Ahora me dirijo a los que ya hemos conocido a Dios, que tiene que ver con la importancia de un testimonio personal que sea consecuente con nuestra fe. Podríamos hablar de muchas cosas. Yo personalmente hay algunas decisiones que tomó esta familia que no me gustan. Os lo he de decir muy claro, no me gustan. Porque el hambre era para todo el pueblo igual. Y mientras otros se quedaron, ellos cogieron las maletas y se fueron. Y mira por dónde luego tuvieron que regresar, o regresó una Noemí. Hay cosas que no me gustan, pero estas vamos a dejarlas aparte. Este argumento que os doy tampoco está escrito, pero bueno, yo me he mirado muy bien la biografía y hay cosas que me llevan a pensar esto. Pero aparte que tomaran la mejor o la peor decisión en abandonar su tierra, lo que a mí me interesa destacar aquí es que en estos 10 años que vivieron en medio de dos paganas, como eran las dos nueras, no perdieron el tiempo y dieron un testimonio consecuente con su fe. Y ahora, a la hora de decirle a Ruth que se vaya, que se vuelva a su familia, a sus dioses, a sus costumbres, ella dice: no, Noemí, 10 años han sido muchos años, donde he visto cómo vivías, donde he visto cómo pensabas, y a partir de ahora mi familia queda aquí y mis dioses quedan aquí, y yo me voy contigo a tu pueblo y quiero que tu Dios sea mi Dios. ¿Qué pensáis? ¿Que esto fue un calentón? No, hombre, no. El calentón es el que me está dando a mí ahora al recordar esto. Esto no fue un calentón. Esto era algo que tenía muy meditada Ruth. Y de la misma manera que os he dicho que antes, habiendo arrancado yo del catolicismo, Dios tenía todas las piezas del ajedrez para jugarlas y para sacarme fuera de aquí, porque Dios es soberano. Aquí Dios también actúa de esta misma manera, porque la historia no termina aquí. Vamos a seguir viendo la historia de esta mujer. Es una mujer tan maravillosa, y los planes de Dios, y me estoy adelantando al guión, pero me da igual, y los planes de Dios en torno a ella eran unos planes tan altos que incluso la hizo de la misma familia de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Qué dices? Pues sí, ya lo veremos luego. Es que tenía pensamientos acerca de ella, aún siendo pagana, que el Señor Jesucristo vendría de la dinastía de Ruth. ¡Qué grande es el Señor! ¡Qué grande es el Señor! El Señor no hace diferencias, luego lo veremos. Para el Señor todos son igual. Yo vivía en un mundo desconociendo la voluntad de Dios, pero Él jugó sus cartas para sacarme de aquí. Y vuelvo a referirme a la iglesia donde fui monaguillo, sin ningún rencor, sin ningún resentimiento.
pero gracias a que Dios estaba buscando la manera de enseñarme el camino para encontrarlo a Él. Yendo al capítulo 2 de este libro de Ruth, nos encontramos con que ella se encuentra con el que a la postre sería su marido, Booz, porque la voluntad de Dios estaba detrás de esto. Y en una conversación que tiene con Booz, encontramos esto. Ruth capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra Noemí después de la muerte de tu marido. Y he sabido que dejando a tu padre y a tu madre y dejando la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes. ¿Sabes qué te digo? Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová tu Dios, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué expresión! La tengo subrayada aquí todo. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Antes en medio de tu pueblo, de tus dioses, no estabas amparado, porque esos no eran dioses. Pero ahora has venido a un pueblo y a un Dios bajo cuyas alas has venido a refugiarte. De paso, queridos hermanos, ya viene otra vez el del perro. Este no es, este es otro. Si no, este no lleva tocadiscos. Este no lleva tocadiscos. Volvamos al tajo. Digo que, de paso, destacar de que Dios no hace acepción de personas. Sí, no hace acepción de personas. ¿Y en qué lo basas esto? Bueno, en el capítulo 13 de Nehemías, otro libro bíblico, versículo 1, leemos, en el libro de Moisés fue hallado escrito que ni amonitas ni moabitas, como era Ruth, no debían entrar jamás en la congregación de Dios, porque se habían portado mal con el pueblo de Israel cuando salió a poseer la tierra prometida. Se les habían enfrentado y la maldición que Dios echó allí fue, estos los dejo a un lado. Estos jamás entrarán en las cosas de Dios por lo que han hecho con mi pueblo, rebelándose contra mi voluntad. Y ahora en Nehemías capítulo 13 se recuerda esto. Y uno dice, pero bueno, si los moabitas no podían estar en la casa de Dios ni dentro del pueblo de Dios, ¿cómo es que Dios asenta a esta mujer? Y no solo la asenta, sino que de lo que luego dio a luz, con un hebreo como era Booz, de ahí salió la dinastía del Señor Jesucristo. Pero es que esto no lo entiendo yo. Es que Dios es así. Queridos amigos y queridos hermanos, Dios se reserva el derecho de hacer todas las excepciones que quiera cuando ve que el corazón es recto. Y esto nos debiera tranquilizar a nosotros, sabiendo que Dios mira el corazón. Y cuando ve un corazón recto, incluso cosas que tuviera pensadas hacerlas de otra manera, como soberano que es, repito una vez más, hace una excepción, como la hizo con Ruth. Algún ejemplo más. Cuando vamos al Nuevo Testamento, hay un personaje llamado Cornelio. Este no era judío, este era romano, y además era del ejército que había invadido al pueblo judío y que lo tenía subyugado en la esclavitud. Los que mandaban en Palestina en el tiempo del apóstol eran los romanos. Y los judíos tenían una semi-libertad pero controlada y que no se salieran del guión, porque iban y los calentaban, iban y los calentaban, como pasó en el año 70 con el general Tito cuando destruyeron Jerusalén, porque el pueblo judío se les rebeló. Pues bien, este centurión llamado Cornelio era un hombre que, a pesar de ser romano, era como un prosélito,
había ajustado su vida a la voluntad de Dios, se había informado de las costumbres de la religión judía y todo lo que hacían los judíos lo imitaba a él, pero lo imitaba de corazón. Pero no solamente lo hacía él, lo hacía toda su casa, su familia, soldados suyos sobre los que él tenía influencia. Aún sin ser creyente, había extendido la fe de Dios hasta donde conocía. Bien, el Señor le dijo a Pedro que fuese a predicarle el Evangelio. Y cuando Pedro llega allí y ve la concurrencia que este hombre ha reunido para que oigan a Pedro, no solo él y su casa, sino un montón de concurrencia, Pedro se queda que no le salen las palabras. Y lo único que dice es: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, sean judíos su pueblo, el pueblo de Dios, o sean romanos, en toda nación se agrada del que le teme y del que hace justicia. Él había marchado, creo que estaba en Jope, y había ido hasta Cesarea, no la Cesarea de Filipos, sino la Cesarea proconsular, la Cesarea mediterránea, donde estaban estas legiones romanas y donde éste mandaba sobre un buen batallón. Y Pedro, cuando ve aquello, como decimos aquí en Cataluña, se quedó boquibadat, traducido al castellano, se quedó boquiabierto y solo declaró: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, da igual que sean judíos del pueblo de Dios, o que sean gentiles, o que sean paganos. En toda nación Dios se agrada del que le teme y del que hace justicia. Ay, Señor, ay, Señor. Antes, cuando he dicho de que Dios, y dejármelo que lo diga con estas palabras, no me lo toméis a mal. Cuando Dios quiere, se salta hasta sus propias normas, porque lo puede hacer, en tal de acoger a gente que en principio no tenía previsto haberla acogido, como eran los moabitas. Y algo parecido hizo con Rahab. Rahab, la cual era una prostituta, también dio albergue, dio acogida a los espías de Israel en Jericó, y en premio, y después de predicársele el Evangelio, Dios la salvó. Esto lo vemos claramente en la carta de Santiago, creo que es el capítulo 2, juego con la memoria. Y no solo la salvó, sino que también de la descendencia de Rahab también viene el Señor Jesucristo. Y esto lo vemos claramente en la genealogía de Mateo capítulo 1, cuando en el capítulo 1 de Mateo se está hablando de qué familias viene el Señor Jesucristo. Habla de Ruth y habla de Rahab. Pero qué maravilla es Dios, qué maravilla. Dios no hace acepción de personas. Y aplicando esto a mí, porque ya voy terminando, tengo que deciros que gracias a Dios, porque a mis 18 años Dios me dirigió para dejar mi pasado. Allá lo tenemos, mi pasado, para dejar mi religión, para dejar mis tradiciones y para buscarle a través de las páginas de las Sagradas Escrituras. Voy a hacer una oración final y ya mi hermano que me acompaña, mi gran amigo y hermano Pepet, desconectará. Déjame, Pepet, que haga una oración final. Señor y Padre, te damos muchas gracias por el día en que te conocimos. Ahora que he citado a mi hermano Pepe, aún me acuerdo el día que lo conocí, y él también se acuerda. Incluso para hablarle del Evangelio, tuve que invitarle a que viera un partido del Barça por televisión, porque él era un seguidor del Barça. Por cierto, que me acuerdo que perdió el Barça con el Valladolid. Yo, en cierto modo, que también era del Barça, pues me alegré, porque dije, por lo menos el resultado del partido no estropeará el que yo le hablé del Señor. Y en poco tiempo él se había convertido como yo.
y veníamos del mundo, veníamos de la calle, no te conocíamos para nada. Yo te doy gracias, Señor, por ese día en que tú me llamaste. Y como dice Pablo, en uno de sus testimonios, no fui rebelde al llamamiento de Dios. Cuando Dios me llamó, yo no fui rebelde. Y mi hermano Pepe tampoco fue rebelde. Gracias te damos, Señor. Y ahora te quisiéramos pedir que este vídeo, que habla de una experiencia mía, de mi niñez, que pueda ser usado por ti, para que otros que todavía no te conocen, puedan venir al conocimiento de la verdad, como vine yo, como vino Pepe, como vino Ruth, como vino Rahab y como han venido tantos otros. Señor, escucha esta oración, que te la elevamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.